Cuando yo veo una oportunidad me gusta compartirla con ustedes. Esta criptomoneda creará millonarios. Es una altcoin de poca capitalización que se encuentra en un muy buen punto de compra y tiene fundamentales también muy atractivos. Así que si te parece nos vamos directamente al gráfico. ¿Cómo te va? Mi nombre es Felipe, esto es Shoko Currency. Como todos los días hacemos un análisis integral del mercado de las criptomonedas. Como te decía recién, te voy a mostrar una de mis inversiones para este próximo bullrun. SIA Coin, una criptomoneda con potencial de ser un por 25 en este bullrun. Bueno, ¿qué es este proyecto? ¿Cuánto tiempo tiene? Déjenme contarles que SIA Coin sí es una criptomoneda que ya tuvo anteriormente un bull run, ya tuvo participación, es decir, es una criptomoneda que marcó puntos bastante interesantes, ¿sí? En el pasado. Es un proyecto de contratos inteligentes, ¿sí? Básicamente ellos se encargan de almacenar información en la nube, ¿sí? Vos pagás porque ellos almacenen tu información de una manera smart, ¿ok? Dentro de la Web3, ¿sí? Utilizan una tecnología bastante importante que todavía no se está implementando, pero en los próximos años se va a implementar cada vez más, porque para los que saben un poco más, ¿sí? Las criptomonedas utilizan una web alterna, utilizan Web 2, Web 3, y Web 3 todavía no se sabe implementar muy bien en la cotidianidad del día a día, ¿sí? Pero este es uno de los proyectos que apuesta por esta web, ¿sí? Y bueno, básicamente es un nicho de inteligencia, ¿sí? De tecnología, que tiene muchísimo potencial porque todo tiende a ir a estos lugares, ¿ok? Y como te decía recién, ellos se encargan de almacenar información dentro de la Web3 de manera ilimitada, o sea, mucha cantidad de información, a un coste muy bajo, a una velocidad relativamente muy buena, ¿ok? Entonces es un proyecto que, como te decía recién, tiene fundamentales, tiene una empresa detrás bueno, que está bastante buena, es muy interesante, ¿sí? Ahora bien, vamos a analizar un poquito esta criptomoneda justamente para poder darnos una idea de a dónde puede ir, cuáles son los puntos fundamentales y qué podríamos estar viendo. Vamos a comenzar el análisis de cero, ¿sí? Así vos también podés ir aprendiendo cómo se realiza un análisis desde cero. Bueno, teniendo en cuenta que ya tuvo un impulso en un anterior bull run, en el abril del 2021, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de Fibonacci Retracement, ¿ok? Para medir el impulso anterior. Y ahora, teniendo en cuenta el punto donde está el precio, vamos a marcar, ¿sí? La zona del 0.23 del Fibonacci, que significa un punto importante, ¿ok? Para el precio, que cuando se acerca a esta zona va a significar una resistencia importante y cuando lo rompa un soporte importante. Al ser este el único precio relativo importante que tenemos, ¿sí? En cuanto a time frame de una hora en el impulso anterior bueno, del anterior bull run, vamos a quedarnos con este punto nada más. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el impulso más reciente, ¿sí? De arriba hacia abajo, y vamos a destacar los puntos que resultan importantes en cuanto a la negociación. En una primera instancia vamos a marcar el 0.23 nuevamente. ¿Ok? Vamos a marcar aquí también el 0.38 y nos vamos a quedar con estos dos puntos. Fíjense que los marqué un poco más pequeños que este de aquí. ¿Por qué? Porque el impulso anterior, al ser más grande, tiene mayor jerarquía que estos puntos de aquí. Y fíjense cómo ya está cuadrando, ¿ok? Cuadran los movimientos que hizo SIA Coin anteriormente, ¿ok? Con estos dos puntos justamente que acabo de marcar. Una vez que ya tenemos estos puntos, vamos a tratar de identificar tendencias, ¿ok? O básicamente algún tipo de patrón. Fíjense que lo que nosotros estamos viendo en este momento, ¿sí? Es básicamente un comienzo de impulso alcista, ¿sí? Nosotros en este punto, en la primera instancia del desarrollo de esta moneda, ¿ok? Tuvimos una tendencia alcista de máximos y mínimos ascendentes, pero en este momento, sí, perdimos momentum. ¿A qué me refiero con que perdimos momentum? Básicamente con que veníamos con una intencionalidad alcista bastante importante, pero empezamos a de manera gradual y como si fuese una campana de Gauss, ¿sí? Perder momentum alcista. Esto en las altcoins es bastante común y en las altcoins de este estilo, que son las típicas que pueden hacer un desarrollo, que pueden hacer un desarrollo alcista bastante importante, ¿sí? Este tipo de movimientos son comunes y suelen pasar, o sea que esto está contemplado, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué creo que estamos en un buen punto de compra? Bueno, fíjense cómo esta criptomoneda, desde que despegó para hacia arriba, nunca perdió la media móvil exponencial de 200 periodos. Y cuando el precio intenta acercarse a la misma, rápidamente reciben compras. Es decir,
le cuesta interactuar justamente con la media y rápidamente se compra o aparece oferta con intención, aparece demanda, perdón, con intención de comprar esos precios. Bueno, fíjense que de manera, como te mencionaba recién, gradual, nos estamos acercando a la misma y en esta posición, en esta zona, podríamos tener un rebote bastante importante a la alza, ¿sí? Teniendo esto en cuenta que te acabo de decir, nos vamos a ir ahora al time frame de 4 horas para analizar más a detalle esta zona de acá y ver en qué momento podemos comprar. Bueno, y aquí claramente ya podemos marcar una línea de tendencia y se está formando algo bastante interesante acá. Pero mencionando esto, déjame recordarte que me preguntaban en los comentarios con respecto a la masterclass, que es el link que tenemos en la caja de descripción. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente es un encuentro uno a uno conmigo donde diseñamos un plan de trading rentable que se adapte a vos, ¿sí? Esta semana no hay disponibilidad, ¿sí? Pero bueno, pueden escribirle al WhatsApp y consultar por precios y qué es lo que incluye y tal vez más adelante se desocupa un lugar para que puedas formar parte del mundo del trading y ser mi alumno, que la verdad que está muy bueno. Dicho esto, continuamos, ¿sí? Fíjense esta tendencia, que no es una tendencia bajista en realidad, sino que son mínimos descendentes, ¿sí? Y fíjense que por la parte baja también estamos teniendo mínimos que son ascendentes, o sea que acá tenemos un triángulo, ¿sí? Que es básicamente una acumulación. Y aquí podríamos tener básicamente opiniones divididas. Porque podríamos decir que este es un patrón de continuación, ¿sí? ¿Continuación de qué? Del impulso que lo predominó, o sea, el impulso que comenzó con este patrón. Y aquí podríamos tener posiciones divididas, porque podríamos decir que el primer impulso fue alcista, este de aquí. Entonces luego de esta acumulación vamos a tener una continuación alcista, luego de romper esta zona, ¿ok? O podríamos decir que este fue el primer impulso, sí, pero tuvo aquí un desequilibrio y comenzó aquí, y esto entonces sería de continuación bajista. Bueno, ¿qué creo yo? Que teniendo en cuenta la posición en la que estamos, sí, y fíjense cómo el precio respeta esta zona, aquí tenemos un order block importante, bueno, yo creo que este triángulo de continuación en su ruptura por la parte alta va a ser alcista y vamos a ver un movimiento de continuación alcista. Entonces, ¿dónde podemos poner nuestras posiciones de compra? Bueno, justamente cuando recuperemos la media móvil exponencial de 200 periodos, que la perdimos, ¿sí? En la confirmación de la ruptura podríamos ir a buscar este trade que quedaría algo así. Justamente en el punto de ruptura, ¿sí? Nos protegemos con el stop loss por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos y nos quedaría algo así. Y este trade es muy seguro. ¿Por qué? Porque tenemos como primer seguro del stop loss esta directriz bajista que el precio viene respetando, ¿sí? Como segundo seguro la media móvil exponencial de 200 periodos y como tercer seguro esta zona de order block, ¿ok? Esta zona de punto de interés por la oferta que el precio viene respetando hace bastante. Fíjense que cada vez que el precio se acerca a esta zona, se compra. Se acerca a esta zona, se compra, se acerca a esta zona, se compra. Entonces, esta es una zona de interés por la demanda, ¿sí? Es decir, es muy difícil que el precio pierda estos puntos. Obviamente que lo puede hacer, pero es muy difícil. Y fíjense que de profit tendremos aproximadamente un 40% de beneficios. Con un apalancamiento regulado, esta posición es altamente provechosa. Pero más allá de esto, fíjense que tenemos un punto importante que destacar, que es el 0.38 del Fibonacci, ¿sí? Esta zona de aquí, que es un punto difícil para el precio, que también generó un order block. Fíjense que cuando el precio llega a esta zona, le cuesta romperlo. Este fue un perfecto escenario. Fíjense que marcamos muchas velas de martillo invertido, ¿sí? Con bastante mecha por la parte alta, ¿sí? Que generaron un impulso de retroceso, pullback, que nos llevó nuevamente a esta zona de equilibrio. Entonces para el precio va a ser muy importante la intención de romper esta zona, ¿sí? Para poder plantear una continuación alcista. Cada uno de estos puntos vos los tenés que tener marcados en tu análisis porque son muy importantes, ¿ok? Y fíjense que también no solamente tenemos posibilidades en largo, ¿sí? Porque también podríamos posicionarnos en corto, teniendo en cuenta, como te decía recién, ¿sí? Que esta zona, por ejemplo, de aquí es muy importante para el precio en cuanto a valores nominales, porque significa una resistencia importante. ¿Qué podríamos poner? Bueno, justamente una posición en corto en esta zona. Teniendo en cuenta esto que te digo, podemos ir a buscar nuevamente la parte de abajo, protegiéndonos por encima de esta zona y fíjate que es
un 30% de beneficio, un 3-1 en cuanto a rentabilidad, y esto nosotros lo calificamos como gestión de riesgo buena, es decir, no llega a ser muy buena, pero es una buena gestión de riesgo y se puede aprovechar este trade. Bueno, pero ¿hasta qué punto va a llegar esta criptomoneda? Bueno, porque eso es algo interesante para analizar. Y para nosotros poder saber esto, lo que vamos a hacer es irnos a gráfico diario, ¿sí? Al time frame diario, y vamos a medir el primer impulso, ¿sí? De primer bull run, que significó desde el primer impulso hasta arriba un 1160%. Entonces nosotros estaríamos hablando que desde el máximo anterior, y esto nos posicionaría más o menos en la zona del dólar, o sea que estaríamos hablando de un por 25, ¿sí? En este valor de esta moneda. Obviamente esto en el largo plazo, yendo a finales de este bull run, pero bueno, por si alguna persona tiene intención de acumular esta moneda, como les decía recién, es un muy buen proyecto, muy interesante en el largo y mediano plazo para invertir, obviamente no más del 20% de tu capital, porque como podemos ver, esta criptomoneda tiene mucho potencial, pero es muy volátil. Podemos ver situaciones como esta, de un retroceso bastante importante, luego de un despegue bastante importante. Entonces, bueno, es un buen proyecto, si tiene fundamentos, si yo estoy adentro, sí. Pero bueno, hay que tener cuidado y diversificar, como siempre, que es uno de los puntos más importantes, la diversificación.